Vamos a orar para dar inicio a nuestra maravillosa clase de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Venimos en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo, Señor, de que al dar usted a su Hijo amado, hizo en nosotros la obra más maravillosa, la obra más gloriosa que el ser humano y el universo mismo se pueda imaginar, como es, Señor, hacernos sus hijos, darnos la salvación eterna, crear, Señor, una nueva raza para usted, un pueblo santo, digno de alabarle, discípulos llenos de fe y del amor de Dios. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de haber dado a su Hijo ese premio hermoso que nosotros sin merecerlo, Señor, lo hemos recibido, porque no somos merecedores, ya que, Señor Jesús, te ofendemos con nuestra manera de pensar muchas veces, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de ser. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Dios mío, que puedas en nuestras vidas hacer vasos limpios y puros y santos que te adoren y te alaben, Señor. Que todo lo que hagamos sea para honrarte, para glorificarte, Señor. Que nuestra vida se ponga a tus pies para honrarte y rendirte todo el honor y gloria solo a ti, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por sacrificar tu vida por nosotros, no siendo dignos. Ahora te pedimos, Señor, que nos dé la oportunidad para que nosotros también podamos sacrificar nuestra vida por ti, entregarnos a ti, Señor, con todo el amor, con toda la gracia, Padre, que puedas darnos para que podamos en santidad honrarte, glorificarte y dar todo lo que somos para ti, Señor. Y de esa manera, un día que tú nos recibas en los cielos y que podamos juntos como iglesias, un cuerpo espiritual, honrarte para siempre. Gracias por todo. Bendice la clase de hoy y bendice a cada estudiante, Señor. Provéele sabiduría e inteligencia. Ah, así también provéele, Señor, paz, armonía en sus hogares y sobre todo llenándoles su vida del gozo espiritual que tú sabes dar. Bendice sus trabajos, sus quehaceres y bendiga sus familias. Protégelos y que el ángel de Jehová acampe en derredor de cada uno de ellos, Señor. Y no solo de los que están en este grupo de estudio, sino todos los estudiantes del Instituto Bíblico Williamson a nivel nacional y a nivel mundial, Señor. Bendice a todos los estudiantes que se están preparando en el mundo entero para honrarte y para trabajar en tu preciosa obra, la cual, Señor, nos has compartido, no siendo nosotros dignos, pero gracias, Padre, gracias. Te ponemos a tus pies lo que somos y te pedimos ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por orar junto conmigo. Y ahora vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Como yo les dije, hoy vamos a hablar acerca de las juntas de la iglesia. Las juntas de las iglesias nazarenas. Entonces, cuando hablamos de las juntas de las iglesias del Nazareno, nosotros, hermanos, estamos hablando del cuerpo colegiado
que se ha designado a través del manual organizativo nazareno para las iglesias del Nazareno, para poder legislar, administrar y conducir de la manera más correcta la obra de Dios, las iglesias del Nazareno. Estamos partiendo de la lección número 9, tomando decisiones en grupo. El objetivo va a ser conocer conceptos básicos de cómo funcionan las juntas de las iglesias, familiarizarse con 15 ideas críticas que necesitan los pastores. Y vamos a experimentar una reunión típica de la junta de la iglesia a través de una práctica simulada. Lo vamos a hacer al final de la clase. Al final de la clase vamos a hacer la simulación de esta junta. Voy a nombrar a un líder para que maneje esta junta y vamos a designarle un caso, porque queremos que practiquemos cómo manejaríamos una situación. Muy bien. Nosotros vemos cómo funcionan las juntas de las iglesias. Realmente, amados hermanos, los grupos, eh, hay una serie de declaraciones que ustedes pueden estar de acuerdo o no, ¿verdad? En algunas de ellas. Ustedes me dirán si están de acuerdo en esto que yo voy a hablar hoy. Los grupos que toman decisiones moldean el clima espiritual, emocional y organizacional de la iglesia. Sus decisiones tienen un efecto duradero en la moral y el futuro de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo en lo que acabo de decir? ¿Cuántos consideran de que eso es correcto? Levanten su mano los que están de acuerdo. El que no levantó su mano, que me diga por qué no está de acuerdo. En este caso, miré que no la levantó hermano Osvaldo. Hermana Zoilita, ¿usted la levantó? Ok. Am, hermano Edgar Ferman, no lo veo en pantalla. Me gustaría que abra pantalla también. Entonces, Estoy tratando, pastor. Estoy ¿está de tratando, acuerdo, pastor. hermano Denme pantalla, Osvaldo? pero no me funciona la computadora ahorita. Ok, hermano Edgar, estamos de acuerdo. Muy bien, sí, estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Realmente. Ahora, en segundo lugar, el liderazgo de las reuniones oficiales junto con los servicios públicos es el lugar de más influencia para que un ministro guíe la congregación. ¿Están ustedes de acuerdo en eso? Los que están de acuerdo, levanten su mano. Y los que no están de acuerdo, que no levanten su mano. Bien, ahora bien, dice aquí, el liderazgo de las reuniones oficiales junto con los servicios públicos es el lugar de más influencia para que un ministro guíe la congregación. Creo que no, creo que no, porque en primer lugar, el liderazgo de las reuniones oficiales no debe de ser junto con los servicios públicos el lugar de influencia y adecuado para guiar a la congregación. Nosotros tenemos que hacer separaciones entre lo que es lo espiritual y lo que es material. Otro, el líder envía muchas señales en una reunión, buenas o malas, organizadas o desorganizadas, competentes o incompetentes, fuertes o suaves. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? Levanten la mano y los que no están de acuerdo, no levanten la mano. Déjeme decirle
que realmente el líder realmente debe de enviar señales siempre positivas en la reunión. El líder no puede enviar a la vez señales malas y señales buenas, porque eso significa que no tiene una dirección correcta en las decisiones que va a tomar. Muy bien. Siempre que estés en una reunión, envías mensajes constantes de quién eres, cuáles son tus habilidades y qué clase de cristiano eres. ¿Usted está de acuerdo con ese liderazgo en una reunión de junta? Levante su mano o no levante su mano. No están de acuerdo, yo también, yo no estoy de acuerdo. Realmente, nunca en una reunión se trata de ocupar el centro de la reunión, sino que debe de ser todo debidamente consensuado, ¿verdad? Ahora, los recursos fluyen de la misión. La junta de la iglesia sirve a la congregación, no viceversa. Estamos de acuerdo, la junta de la iglesia siempre va a servir a la congregación. La junta de la iglesia es la segunda iglesia dentro de la iglesia. La junta de la iglesia es la segunda iglesia dentro de la iglesia. Toda iglesia enfrenta problemas, así que resolver problemas es una de las mayores responsabilidades de los grupos que toman decisiones. Demasiadas personas describen, analizan, discuten y se preocupan por los problemas sin resolverlos. No estamos de acuerdo en esto. Reuniones no programadas, largas y cortas, son generalmente negativas y a menudo dañinas a la congregación. Estamos de acuerdo también. La mayoría manda aun cuando el pastor está al lado de la minoría. Estamos de acuerdo. Siempre la mayoría va a mandar, hermanos. Otro, nunca pierdas de vista tu liderazgo espiritual de la iglesia. Entre los grupos que toman decisiones, tú eres el pastor antes de ser el presidente de un grupo. Siempre el liderazgo espiritual debe de estar patentizado en el líder. Nunca el líder debe de expresar secularismo o materialismo en las reuniones. Debe de resaltar la vida espiritual siempre. Hay una serie de declaraciones claves de la manera en cómo funcionan los grupos que toman decisiones. Se necesita posesión. En primer lugar, ningún grupo logra mucho sin poseer las estrategias y las metas. Sinergismo de grupo. Un grupo siempre puede lograr más que un individuo, pero generalmente trabaja más lento. Indudablemente, porque en el grupo, como es colegiado, se tiene que tomar más tiempo para llegar a un consenso y a la toma de decisiones. Otro, tercer lugar, enfatiza logros. Cada reunión debe lograr algo, resaltar el logro para que todos los vean. El pastor es un especialista. No se debe esperar que ningún líder laico sepa mucho del asunto en consideración como el pastor. El pastor es el representante denominacional en residencia, el profesional entrenado y el que revisa los datos antes de la reunión. La agenda es un mapa. Agendas preparadas sirven como un mapa para las reuniones. Ellas no eliminan los desvíos, solamente reducen el número. Siempre que un pastor va a llamar a una reunión de junta,
debe de presentar la guía de los temas que van a tratarse en la reunión. Ese es el mapa, la dirección que lleva esa reunión. Ese es el orden correcto siempre en cada reunión de junta o cualquier reunión que el pastor llame, debe siempre, ¿verdad? Nombrar los puntos a tocar. Ese es el mapa, la dirección que lleva. La duplicidad daña la credibilidad. El doble ánimo o la duplicidad termina avergonzando al líder y a menudo destruye su liderazgo espiritual. Anticípalo de otros y recházalo tú mismo. Nosotros debemos de ser, como dicen, de una manera única a la hora de poder expresar nuestras opiniones, nuestra manera de pensar acerca del enfoque del tema que se está tratando. Nosotros no podemos en ningún momento, hermanos, en una reunión de junta, estar en doble ánimo. Si un hermano, por ejemplo, no le parece aquella decisión, eso no significa que el otro miembro de la junta tiene que pensar de la misma manera que piensa este hermano. Debe de tener su propio criterio, debe de tener su propia seguridad de lo que cree, su propio pensamiento certero de lo que piensa. No, no seguir, digamos, porque al otro, porque eso significa doble ánimo. Eso no es bien, eso es duplicidad, duplicidad. Y eso daña la credibilidad en la toma de decisiones, hermano. Porque precisamente la junta es colegiada y es para discutir temas de los cuales el consenso, hermano, va a llegar a un punto equilibrado donde tomarán la mejor decisión. Debemos de darle seguimiento. Poca gente da seguimiento sin que alguien le recuerde. Soluciones. La mayoría de problemas tienen haz de una solución. Cambio de personalidad. Casi cada persona tiene una personalidad única cuando está en un grupo que toma decisiones que puede ser diferente a cualquier otro ambiente. Es bien importante, amados hermanos, tener un mismo sentir, pero ese sentir debe de ser el adecuado y el correcto. No precisamente tiene que ser, ¿verdad?, el sentir equivocado de otro. No, nosotros siempre vamos a tomar nuestra personalidad que Dios nos ha dado para decidir si aquello es correcto y opinar de acuerdo a lo que yo creo que debe de ser correcto y exponer las razones por qué es correcto aquello. Entonces, ejecuta las actas. Hay que animar a que se implementen los acuerdos. Decisiones por las que se vota no son decisiones implementadas. Siempre llevar la acta es importante en una reunión de junta, porque el acta, hermano, es donde se plasma la decisión del grupo colegiado, del grupo de la junta. Es donde está el sentir y la decisión, ¿verdad? Entonces es sumamente esencial llevar actas siempre. Descubrir la mentalidad de la reunión, formar consenso es tan importante como un voto oficial en la mayoría de los asuntos. Les hará bien al líder saber cuál va a ser el voto antes que él o ella lo tomen. Sabiduría es en el líder. Debe de tener sabiduría y poder discernir.
tener espíritu de discernimiento, cuestionar el problema o la oportunidad. Hay 6 preguntas que clarifican la mayoría de las cosas en un grupo que toman decisiones. 1. ¿Cuál es el problema? 2. ¿Cuál es su trasfondo? 3. ¿Qué desea lograr? 4. ¿Cuáles son las posibles respuestas? 5. ¿Cuál es la mejor respuesta? 6. ¿Por qué no tratar la mejor solución? Y hay 3 componentes. Cada decisión tiene 3 componentes: racional, emocional y práctico. Como líder, recuerda siempre que lo emocional y lo práctico están continuamente presentes, aun cuando el grupo cree que sus decisiones son totalmente racionales. Siempre deben haber 3 componentes: el racional, emocional y práctico. Muchas veces podemos creer que la decisión es la correcta, pero puede ser que un cuestionamiento nuevo nos lleve a encontrar la decisión correcta. La iglesia en miniatura. El pastor debe ver la junta de la iglesia como una iglesia dentro de la iglesia, lo que yo le mencionaba al inicio. El pastor debe de ver la junta de la iglesia como una iglesia dentro de la iglesia. Si la iglesia dentro de la iglesia no es espiritualmente saludable, la congregación tampoco lo será. Por eso es que se exige que el líder de la junta, el miembro de la junta, tiene que ser idóneo, santo, limpio, puro en pensamiento, lleno de compromiso en la obra de Dios, comprometido 100% en la obra de Dios. Ese es el miembro de la junta de la iglesia. Y en último punto, vamos a ver el programa de reuniones regulares con la junta. Las reuniones regulares determinan el valor que tú u otros dan a la importancia de la junta. No cancele ninguna reunión programada excepto en caso de emergencia. Solamente. Vamos a dejar la simulación de la reunión al final, como les dije. Vamos a tener una reunión de junta hoy. Hoy vamos a tener una reunión de junta. Muy bien, vamos a ver el pastor dirigiendo las juntas, que es la lección número 10. El objetivo es descubrir cambios cruciales que prueban las decisiones administrativas de las juntas. Revisar declaraciones acerca de las juntas. Sabrá 5 mejoras que transforman las juntas en comunidades amorosas. La junta debe de ser una comunidad amorosa para el pastor y los miembros de la junta y de la iglesia. Vamos a ver cambios cruciales en la vida de la iglesia. Los cambios más cruciales en la iglesia es más posible que ocurran cuando el pastor renuncia, cuando se añade nuevo personal, cuando los ingresos anuales aumentan o bajan por más que el 25%, cuando un proyecto de construcción comienza o cuando está por completarse, cuando las estadísticas anuales de miembros aumenta o baja por un 25% o más, cuando los miembros de la junta cambian por un tercio o más, cuando más de 2 líderes laicos son reemplazados en un dado año, el secretario de la junta, la tesorera de la iglesia, el presidente del MNI, el director del coro, el presidente
de la JNI, el director del Ministerio de Adultos, el director del Ministerio de Jóvenes o el director del Ministerio de Niños. Cuando se cambia el horario regular de servicios, tal como tener escuela dominical doble, o se cambia el servicio de entre semana, o a otra noche o en la semana. Hay declaraciones claves de cómo conducir juntas. Vamos a ver una guía para ayudar a incrementar la efectividad de la junta. Conocer la información del manual es sumamente esencial para todo pastor nazareno y todo líder de la junta de la iglesia. Conocer el manual nazareno, los documentos formales y procedimientos como se encuentran en el manual y las reglas del orden, ¿verdad? Información, información de la iglesia local, tal como presupuestos, ingresos y asistencia, más de las decisiones de grupos anteriores. Considera la sección del manual que trata con las funciones de la iglesia local como un manual de operaciones. Muchos dirán, ¿por qué se tiene que basar mucho en el manual el pastor? Pero es que lo que pasa que el manual es la organización establecida para la dirección correcta de cómo se puede guiar la iglesia. No podemos guiar una iglesia de manera empírica. Empírica significa que no tenga una base organizacional, no tenga documentación y reglas de orden. En este caso, se insiste en el orden, limita la discusión a un tema a la vez, mantén el orden, comienza a tiempo. Cuando se va a realizar una reunión de junta, debe de comenzarse siempre con una oración y una lectura bíblica. Y después guiarnos con una agenda que se preparó de antemano y se dio a conocer. Debemos de ser justos. Da a cada miembro derecho igual de hablar, hacer mociones, tener una posición y votar. Permitir el debate libre. Protege y respeta los derechos de las personas que tienen puntos de vista de la mayoría o la minoría. Siempre debe de darse libertad de hablar, que cada quien dé su opinión y de esa manera, ¿verdad? Procurar una unidad. Las diferencias de opiniones no son necesarias para dividir la junta y o la iglesia. Establece un ambiente de equipo y cooperación. Trabaja fuerte para preservar la armonía en la vida de la iglesia. No fomentes el control. Encuentra maneras de evitar el control del grupo por una persona. No es correcto que en el grupo haya alguien que quiera controlar las decisiones, porque entonces estamos saliéndonos del orden establecido espiritual, donde debe de haber unidad y no división. Siempre debe de haber consenso de lo que me parece bien o no me parece bien, ¿verdad? Pero no manejar una reunión para desvirtuar el verdadero proceso que se persigue. Asegura y comunica información pertinente antes, durante y después de la reunión. Retén información y sorpresas que generalmente causan problemas. Usa las experiencias del pasado como indicadores del futuro. Anticipa el cambio. Todo progreso requiere cambios de parte de alguien. El asunto es cómo el cambio va a ser procesado, implementando, aceptado y lo que se ha de lograr. Actúa como un líder. Sé meticuloso, informado, generoso, considerado, cuidadoso y al día. Muy bien.
Siempre, siempre que vamos a tener una reunión de junta, el pastor debe de leer, estudiar la Biblia por lo menos 30 minutos al comienzo de cada reunión de la junta oficial. Siempre el pastor debe de mantener una posición santa, una posición de siervo y no una posición de líder. Hay que seleccionar los pasajes que tengan relación con los que tratarán en la junta. Oren por nombre unos por otros. El pastor debe orar por nombre por cada miembro de la junta al concluir la sesión. Pon una dimensión espiritual en cada discusión. Desafía a la junta de la iglesia con la realidad que la congregación no será más espiritual que la junta de la iglesia. Algunas iglesias hacen que la junta de la iglesia se reúna en el estudio del pastor antes del servicio de adoración del domingo para imponer las manos sobre el pastor y orar por el mensaje. Hay una agenda como un mapa, ¿verdad?, que se debe de llevar a cabo en una reunión de junta. Y se pone un ejemplo de la iglesia del Nazareno de Albuquerque, que dicho sea de paso, yo estuve ya en el año 2006 en Albuquerque, Nuevo México. Estuve en una reunión de pastores latinos ahí. Fue muy lindo. Oigan cómo es la agenda. Primero, oración y lectura bíblica. Segundo, lectura del acta anterior. Tercero, informe del tesorero. Cuarto, negocios pendientes. Compra de la cortadora de grama, comité de visitación, mantenimiento del santuario, otros. Informe de los comités, edificios y propiedades, programas y pólizas, finanzas. Asuntos nuevos, presupuesto para el avivamiento, contratar un nuevo custodio, asistencia al servicio de oración, otros, oración de clausura. Este es un modelo, pero en cada iglesia es particular sus puntos que van a tocar. ¿Cómo lograrlo y por qué? Bueno, se prepara siempre una agenda propuesta, ¿no? Siempre se prepara, se ve concordial al agregar a la agenda las primarias veces, pero recuérdeles que el propósito de la agenda es la efectividad. También usted puede agregar a la agenda algún punto que usted desee. Puede hacerlo. Antes lo va a hablar con el pastor en ese punto que usted desea agregar. Y están las mociones de acción y actas. Existe la moción tradicional, se hizo la moción, se secundó, se votó y se aprobó que la iglesia compre una cortadora de grama. Esa es moción tradicional. La moción de acción, ¿cuál es? Juan Pérez hizo la moción, la secundó Marta Fernández y se aprobó que Andrés Valdivia sea autorizado para comprar una nueva cortadora de grama para la iglesia antes del 15 de mayo y que el precio no exceda de $1,500 y que Sears sea considerado como una fuente preferida. Esto es lo que se va a escribir en el acta de la agenda de la reunión de junta. Así se va a manejar moción tradicional y moción de acción. Siempre debe de ser así. Esto es muy importante que ustedes lo manejen porque es esencial, hermanos, como pastores que van a ser ustedes, deben de saber cómo manejar una reunión y cómo instruir a su secretaria, cómo debe de llevar un acta. Moción tradicional, quien mocionó, secundó, se votó y se aprobó tal cosa. Y después viene la moción de acción, la aclaración, quién fue quien levantó la mano para la moción y quién secundó.
¿Y qué fue lo que se aprobó? Eso tiene que ser en moción de acción. Hay diferentes formas en los lugares donde las juntas se pueden reunir. Pueden ser en la oficina o en la sala de conferencia de la iglesia, o algunas veces se pueden hacer vía Zoom, dependiendo de las necesidades. Siempre, ¿verdad? Se debe de proveer la información a los miembros de la junta de los temas que se vayan a tocar para que ellos manejen y piensen sus ideas que pueden dar y anunciarlas al pastor antes, si tienen alguna cosa nueva que sacan de ahí. Bien, nosotros vamos a ver ahora, ¿verdad? Todo lo que tiene que ser con el modelo. Vamos antes del modelo nazareno, vamos a ver el punto que se llama conflictos, cambios y progreso. Lección número 11. Conflictos, cambios y progreso. Aquí el objetivo es entender las características extrañas del cambio, tratar de escuchar a agentes efectivos de cambio, investigar declaraciones claves acerca del conflicto, cambio y progreso. El progreso requiere cambios y el cambio casi siempre causa resistencia y o conflicto de parte de alguien. Características extrañas del cambio. Vamos a ver cuáles son las características extrañas del cambio. El cambio le gusta a todos, siempre y cuando él o ella lo sugieran. El cambio que otros proponen nos da problemas. El progreso requiere cambios. Nuestras tradiciones parecerían herejías cuando comenzaron. Sin cambio podemos anticipar los resultados que estamos teniendo. Un líder necesita escoger entre lo permanente y lo temporal. Cambiar por cambiar es generalmente destructivo. El pastor a menudo se convierte en el punto central de la reacción de la congregación al cambio. El cambio casi no le gusta a nadie, pero es necesario realizar cambios en la obra de Dios, hermano. Porque la obra de Dios, hermano, va en progreso. Y todo lo que va en progreso requiere cambios. Eso tenemos que tomarlo en cuenta siempre, hermano. La obra de Dios cuando va progresando va requiriendo cambios, cambios, pero para mejor. Indudablemente es para mejor. Allí debemos de tener madurez espiritual de los cambios. Declaraciones claves acerca del conflicto, cambios y progreso. Guías para implementar el cambio y minimizar el conflicto. Información. Estudia el asunto y asegúrate que tienes la información correcta. Reconoce tus propias preferencias y prejuicios. Presenta el asunto con honestidad escrupulosa. Siempre que vamos a presentar una moción en la junta de la iglesia, debe de ser sin prejuicio y debe de estar llena de honestidad y de rectitud. Escuchar. Busca opiniones de un experto. Pregúntale a profesionales como banqueros, abogados, líderes de la escuela que evalúen la situación. Busca opiniones de diferentes fuentes. Encuentra respaldo de personas que piensan igual. Sé un estudiante que no está a la defensiva. El estudiante nunca va a estar a la defensiva, sino el estudiante debe de ser receptor, debe de estar preparado a recibir siempre. Igualdad, escucha a todos igualmente, reconoce que
indisposición no siempre significa oposición. Puede ser que algún miembro no le gusta eso o no le parece por tales y tales razones. Entonces, usted y yo debemos de ser comprensivos y dejar que exponga su posición también. Mantén tu conexión pastoral con todos. No te alejes de los que no parecen estar de acuerdo contigo. Nunca. Eso es, hermano, falta de madurez. El miembro de la junta no necesariamente tiene que estar de acuerdo muchas veces con la idea que tiene el pastor. Puede opinar de manera contraria siempre y cuando exponga razones lógicas por qué cree eso, ¿verdad? Y el pastor igual. Entonces, asume que todos desean lo mejor de Dios para la iglesia. Siempre todos debemos de procurar lo mejor para la iglesia. Sentido común. Nunca decidas sin más del 80% o más del voto. Pospon una votación de la Junta si se ve muy cerrada. Una pequeña demora aún de unos meses que promueva la unidad toma menos tiempo al principio que una revolución en medio o al fin del proyecto. Puede ser, amados hermanos, que el punto que se tocó está cerrado, prácticamente está dividido. Y entonces la decisión del pastor allí es, señores, amados hermanos y miembros de la Junta, este punto se deja pendiente hasta próximo análisis que como pastor se decido que se va a hacer para que podamos todos consensuarlo, analizarlo, tomar el tiempo necesario. Es correcto. Vamos a ver las relaciones, las preguntas me las hacen después. Relaciones pastorales. Continúa, anoten las preguntas que van a hacer. Anoten las preguntas que van a hacer porque realmente, hermanos, eh, aquí hay mucho que preguntar. Y es mejor preguntar que quedarse en ascuas. Relaciones pastorales. Continúa siendo el pastor de la gente en todos los asuntos. Sé sistemático. Da atención a las frustraciones que de seguro vendrán en la fase de implementación del cambio. Trata con los temores de la gente o pelearán sucio. Separa tus reacciones de las ideas de tu reacción a la gente. Es muy importante todo eso, hermano. En las reuniones de junta puede ser que algún hermano juegue limpio o juegue sucio. Entonces, cuando la vida espiritual permitimos que el enemigo entre, puede dañar. Y allí la relación que se está llevando a cabo, y para eso el pastor juega un papel esencial en ayudar, en frenar cualquier situación de esta envergadura. Logros. El cambio debe ser inspirado y no impuesto. Muchas innovaciones se pueden superar, lograr rápidamente y casi sin conflicto. El propósito del cambio es mejorar. Así que enamorarse del cambio por gusto de cambiar a la iglesia no es un motivo saludable. Déjenme decir algo. Por ejemplo, yo quiero decirles esto. A mí me comentaba un hermano que por qué en las iglesias del Nazareno, ¿verdad? Los pastores, una vez que se confirma su, su ministerio pastoral por medio de la junta en la iglesia, tienen que seguir permanentemente y no se pueden cambiar. ¿Por qué no cambiarlos? ¿Por qué tiene que ser un pastor, el pastor toda la vida? ¿Por qué no cambiarlo cada 2 años?
Entonces, yo le contesté de la siguiente manera. En primer lugar, la labor ministerial no es temporal, es para toda la vida, hermano. La labor pastoral es para toda la vida. El pastor que dice, hoy yo renuncio y mañana se va a la vida secular y deja de ser pastor, ese nunca fue llamado al pastorado, hermano. El pastor es para toda la vida. Y cuando la iglesia de Nazareno ordena a un pastor, es para toda la vida y no para un año o 2 años o 3 años o 4 años o 5 años. Es para toda la vida que lo ordena pastor en la obra de Dios. Si el pastor comete un error, una falta grave, comete una falta grave el pastor que amerite una reunión urgente porque cometió una falta grave dentro de la iglesia. ¿Cuál sería una falta grave dentro de la iglesia para un pastor? Uno, abuso de confianza en las finanzas. Si el pastor abusó de las finanzas de la iglesia, es objeto de reunión y sanción, porque el manual nazareno prohíbe que el pastor se mezcle en dinero de la iglesia, en los negocios financieros de la iglesia, él y su familia. Dos, que el pastor haya caído en adulterio. El pastor cayó en un adulterio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Reunión urgente. Tres, el pastor cometió un fraude o un delito criminal. De inmediato a reunión de urgencia. El pastor violentó su hogar golpeando a su esposa y sus niños. Reunión de urgencia. ¿Por qué? Porque esas cosas, hermano, no son permitidas en un pastor. Ese no es un pastor. Un pastor, hermano, tiene que ser íntegro. Íntegro. La integridad de un pastor, hermano, debe de estar en todo. Debe de ser íntegro en sus relaciones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tiene que ser íntegro, hermano. ¿Por qué? Porque es un siervo de Dios. No es un siervo de Satanás, es un siervo de Dios. Tiene que ser humilde. El pastor no debe ser engreído, vanaglorioso, vanidoso, orgulloso, escandaloso, soberbio. El pastor tiene que mostrar, hermano, humildad siempre. Ser humilde, hermano. Verlos a todos por igual. Manejar las relaciones en unidad con todos. Vamos a ver. Detalles para los que aprenden rápido. Prepárate para la sorpresa. No todos los que votan por cambio desean cambiar. Hay más resistencia a los cambios de método y el uso del dinero que cambio a los principios doctrinales. Evitemos las locuras. Caos no es lo mismo que cambio. A veces lo que es nuevo, lo que el nuevo pastor piensa que necesita cambiar está bien de forma en que está. Y hay un desarrollo de las habilidades administrativas. El proceso de cambio comienza con uno, hermano. En cada caso de estudio puede recordar los líderes pastorales han descubierto el mismo punto de partida para empezar el proceso del cambio. Para ser un agente efectivo de cambio,
la primera persona que necesita cambiar es uno mismo. Uno mismo. Siempre, hermano, el pastor debe de ser el primero en demostrar que ha cambiado para que los demás cambien. Vamos a ver el modelo nazareno de gobierno, póliza y procedimiento, lección número 12. Aquí el objetivo es saber el significado del preámbulo del manual nazareno, saber qué creen los nazarenos acerca de la iglesia, familiarizarse con la dirección del manual para administrar a las iglesias locales. La idea principal, el manual de la iglesia del Nazareno, para propósito de esta lección, será usado como manual de póliza para la congregación local. Por eso es bien importante, amados hermanos, lo que nosotros siempre decimos, el manual nazareno es nuestra base para administrar la iglesia local. Y el manual nazareno es el que ocupa la misión para administrar la misión mundial. Y el manual nazareno se ocupa para administrar la misión distrital. El preámbulo del manual se encuentra en el lado izquierdo de la página. Todos ya tienen el manual nazareno. El manual nazareno está en internet. Y todos ya tienen ese manual o lo pueden mandar a comprar a la librería nazarena de publicaciones y ahí se lo van a vender. No es caro eso. El preámbulo es prácticamente, hermano, la tarea de la iglesia del Nazareno, que consiste en dar a conocer a todos los pueblos la gracia transformadora de Dios por medio del perdón de los pecados y la limpieza de corazón en Jesucristo. La primera misión de la iglesia del Nazareno es hacer discípulos. Es la primera misión. Incorporar a los creyentes al compañerismo y a la membresía de la iglesia, congregaciones, y capacitar, enseñar para el ministerio a todos los que respondan en fe. La meta suprema de la comunidad de fe consiste en presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre en el día final. Colosenses 1:28. El preámbulo presenta las bases de las creencias de la iglesia del Nazareno. Ese es el preámbulo, hermano. Presenta la esencia de la unidad, ¿verdad? De la declaración de la iglesia. Y entonces es un reflejo visible de esta unidad, está representado por la Asamblea General, que es la suprema autoridad de la Iglesia del Nazareno en lo que respecta a la expresión de doctrina, legislación y elección. Esa Asamblea General se da cada 4 años y en determinado estado de los Estados Unidos. También tenemos la Junta General Internacional, que representa a todas las iglesias. Allí es donde están los superintendentes generales. Un tercer reflejo es la Junta de Superintendentes Generales, que puede interpretar el manual, aprobar adaptaciones culturales y ordenar para el ministerio. Solamente están autorizados a ordenar ministros los superintendentes generales, hermanos. Cada vez que se va a hacer una ordenación de pastores, tiene que venir el superintendente general a ordenar a estos pastores. El gobierno de la iglesia del Nazareno es representativo. El gobierno de la iglesia del Nazareno es representativo. Acuérdense de eso, hermano. Con lo cual evita los extremos del episcopalismo.
episcopalismo por una parte y del congregacionalismo ilimitado por la otra. ¿Qué quiere decir? Que hay, como dicen, un secularismo de la palabra de Dios, de la fe, en el episcopalismo, porque permite la congregación de diferentes ideas religiosas. A eso le llamamos el secularismo, el secretismo religioso. Hay una guía para administrar las iglesias locales y también, ¿verdad? Hay casos de estudios que se analizan en esta lección número 12. Muy bien, hemos llegado a la conclusión de la clase de hoy.